Les saludo, mi nombre es Kelly Joana Martínez Fajardo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Me encuentro matriculada en la asignatura de Manejo Integrado de Plagas. Para esta ocasión vamos a estar realizando la actividad número 5 y para ello vamos a estar analizando dos tipos de cultivos, un cultivo abierto y un cultivo de invernadero. Para el cultivo abierto vamos a tomar como referencia el cultivo del café. Primeramente vamos a hablar un poco de su fisiología, comenzando porque es un arbusto perenne, es decir, que dura más de 2 años, su ciclo de vida es bastante extendido, alcanza aproximadamente de 2 a 4 metros de altura y pues eso también varía dependiendo de su variedad y las condiciones del crecimiento. Entrando a analizar algunas particularidades de este cultivo, comenzando por la densidad de siembra, pues se recomienda que la densidad de siembra no sea mayor de 5.000 plantas por hectárea y se recomienda una distancia de 2 metros por 1 metro de distancia entre plantas. Esto con la opción de que pues, las plantas puedan recibir una adecuada luminosidad, que puedan tomar los nutrientes de manera correcta y que no haya un tipo de competencia entre ellos debido a la falta de espacio. La época de siembra pues se recomienda que sea durante épocas de lluvia, ya que esto facilita mucho más el tema de la siembra y pues las condiciones climáticas varían en todo el país debido a la diversidad geográfica. Pero el café tiende a adaptarse de muy buena manera a climas fríos más que todo, es donde se ha demostrado que tiene de pronto más facilidad y mejor rendimiento. Sin embargo, existen cultivos que también se pueden sembrar en lugares cálidos. Esto lo que hace también es cambiar un poco el sabor del producto final. En cuanto al tipo de suelo, se recomienda que los suelos sean unos suelos muy bien drenados. Se recomienda principalmente que los suelos sean francos, es decir, una mezcla entre arena, limo y arcilla, para que puedan tener un buen drenaje, digamos, no sean unos suelos que se quiebren tanto, sean mejores compactados, ya que al tener tantas plantas es necesario que sea un suelo que se pueda labrar de una manera fácil, sin embargo no se desborone, causando la pérdida, digámoslo así, de la estabilidad de las plantas debido a que las raíces no puedan adherirse lo suficientemente bien. Bueno, en cuanto a la plaga del café, vamos a hablar de lo que es la broca del café. Se puede decir que esta es la plaga principal o la que más ataca a este tipo de cultivos. Esta plaga tiene origen en África y es una especie de coleóptero. Su tamaño aproximadamente es como del tamaño de la cabeza de un alfiler, es sumamente pequeño. Sin embargo, el daño que puede causar a los granos del café es bastante significativo a nivel productivo y a nivel económico. En cuanto a sus características más importantes, tenemos que su aparato bucal es de tipo masticador, posee 4 patas de tipo ambulatoria cavatorias. Las patas de adelante son mucho más fuertes que las traseras, estas porque están adaptadas para lo que es cavar, les permite cavar de mejor manera. Sus antenas son cortas, negras y de forma de gancho. Este insecto no tiene alas, es un insecto áptero. Su ciclo biológico comprende de 4 estados, lo que es la larva, el huevo, la pupa y el adulto. El tipo de reproducción es sexual, son ovíparos, las hembras ponen huevos dentro de los frutos. Los daños directos, pues obviamente se alimenta del café, la larva se alimenta de los granos del café, ocasionando pérdidas de calidad y rendimiento al cultivo. Esto produce lo que es la caída de los granos y pues obviamente la destrucción de los granos maduros. A nivel indirecto, que otros insectos causen daños indirectos al café, ya que al realizar cierto tipo de orificios dentro del fruto, da posibilidad a que se infecte por medio de otros individuos. Bueno, algunas acciones que pueden realizar para el manejo cultural de esta plaga en el cultivo de café sería la recolección de los frutos caídos. Aquellos frutos que presenten de pronto presencia de esta plaga, es bueno recogerlos y sacarlos del terreno para evitar que la plaga siga su ciclo biológico. También la eliminación de los cafetales abandonados
la regulación de los sombríos, realizar podas de cafeteros y árboles de sombra que pueden contribuir a la aireación del cafetal. También controlar la maleza, evitar que haya maleza arbences de manera excesiva dentro del cultivo, realizar fertilizaciones adecuadas, realizar un buen distanciamiento a las recomendaciones del manejo integrado de plagas, o sea que haya una buena distancia entre plantas, realizar también algunas evaluaciones, unos análisis constantemente al cultivo, tanto a las flores como a los frutos, para poder anticiparnos a la llegada de este tipo de plaga, es decir, hacer un proceso de monitoreo previo antes de pronto presentar una infestación más grande de la plaga dentro del cultivo. A nivel biológico, pues consistiría obviamente en el uso de poblaciones de organismos vivos, organismos naturales obviamente, para controlar este insecto plaga. Existen diversos parasitoides, depredadores y patógenos. Por lo menos existen alrededor de unas 50 especies de enemigos naturales encontrados en el mundo de la broca, o sea, que pueden atacar a la broca del café. También tenemos lo que es el control entológico o el trampeo. Digamos que esto juega un papel fundamental porque obviamente nos permite atrapar a la plaga y también estudiar de cierta manera el número de población que hay de la plaga dentro del cultivo. Obviamente esto tiene como objetivo reducir la población de la broca del café sobreviviente en la cosecha, y pues obviamente también su intención es reducir la infestación inicial de la plaga dentro del cultivo. Al control químico, bueno, es importante destacar que siempre en el manejo integrado de plagas se busca optar de pronto por métodos biológicos, pero en el caso de ser necesario, pues un control químico puede ser la aplicación de insecticidas para manejar la plaga. Es importante destacar algo, y es que el uso de insecticidas para atacar la broca del café muchas veces no es algo, digamos, eficiente. Puede que en algunas ocasiones se presenten fallas, ya que se han estudiado diferentes factores pues, que afectan, digamos, la intención, que es acabar con la plaga, ya que muchas veces los ingredientes activos, o sea, utilizados, no son eficientes. La dosis también muchas veces no es la adecuada. Entonces, en temas de manejo integrado no es muy eficiente, digamos, el uso de químicos. Además que el uso de químicos, de pesticidas químicos, también afecta la calidad del fruto a largo plazo. Bueno, ahora en cuanto al cultivo bajo invernadero, en este caso tomamos como referencia el cultivo de tomate. Algunas características fisiológicas es que este cultivo es un cultivo anual. Es un cultivo que se desarrolla tanto el día como la noche, un cultivo que requiere de alta temperatura, de temperatura cálida, para poder realizar un crecimiento óptimo y poder realizar obviamente su proceso de fotosíntesis adecuado. En cuanto a la densidad de siembra, nos dice que el tomate depende del tipo de variedad, obviamente, y del sistema de cultivo en general. Para el tomate se cultivan hileras y se recomienda una distancia aproximadamente de 45 a 60 centímetros entre plantas, entre unos 90 a 120 centímetros por hilera. Y de esta manera, pues así nos va a poder proporcionar, le va a poder proporcionar al cultivo un mejor desarrollo, ya que va a ser mucho más eficaz la circulación de aire, el tema de la captación de la luz solar. Entonces es mucho mejor realizar una densidad de siembra de esta manera. La época de siembra adecuada obviamente va a depender de la región en donde se esté pues cultivando el tomate, las condiciones locales de la región. Como dijimos anteriormente, es un cultivo que se da principalmente, tiene mejor rendimiento en lugares donde el clima es más cálido. Y pues la siembra puede comenzar en primavera, después que haya pasado el riesgo de las heladas, porque obviamente el tema del frío también genera un estrés hídrico en la planta.
Bueno, en cuanto al suelo, el suelo para poder cultivar el tomate debe ser un suelo muy bien drenado, un suelo fértil, ligeramente ácido, aquí dice que con un rango de pH entre 6 a 7 más o menos es lo ideal. Y la textura del suelo debe ser lo suficientemente suelta para permitir un buen drenaje y fácil el desarrollo del sistema radicular. Bueno, vamos a hablar de la plaga que ataca al tomate o la plaga principal que ataca al tomate. En este caso tenemos el perforador de frutos del tomate. Entonces, esta es una planta que ataca muchísimo al cultivo, reduce la producción hasta un 77%. Digamos que todas las variedades de tomates son susceptibles a este tipo de plagas y las pérdidas tanto en producción como económicas son gigantes. Algunas características importantes de esta plaga y algo que hay que mencionar es que la plaga afecta principalmente al cultivo en su etapa de larva. Entonces, primeramente el aparato bucal de esta plaga es rostriforme, con mandíbula masticadora, se alimenta de las hojas, de los frutos y del tallo. Tiene 3 pares de patas con garras en las puntas que le permiten obviamente caminar, trepar y escarbar. En cuanto a las antenas, tenemos antenas filiformes con una longitud de aproximadamente 20 centímetros y se utilizan pues para detectar la luz, el olor y los movimientos. En cuanto a las alas, en su etapa ya eclosionada, pues tiene 2 pares de alas con nervaduras de unos 25 a 30 milímetros aproximadamente, de color marrón oscuro en algunos casos, con manchas claras. Y pues las alas traseras son de color marrón claro con una franja oscura. Su ciclo biológico, hay que mencionar que son ovíparos, es decir, tienen huevos. Entonces, su ciclo biológico comienza cuando la hembra coloca los huevos en el fruto del tomate, las larvas eclosionan y comienzan a alimentarse del fruto. Entonces, obviamente, al crecer las larvas adultas pupan en el suelo. El tipo de reproducción es una reproducción sexual. El macho y la hembra se aparean para poder reproducir huevos. Los daños directos. Pues la larva se alimenta, obviamente, como mencionamos anteriormente, del tomate, perforándolo, creándole agujeros, obviamente afectando la calidad del fruto, haciendo que este se madure, en algunos casos se pudra. Es decir, en un caso grave, pues la larva obviamente puede matar al fruto de cierta manera. Daños indirectos, obviamente, al ser un insecto que ataca directamente al fruto, puede generar en algunas ocasiones que otros insectos puedan también infectar al fruto y de alguna manera pues pueda eliminar a la planta. Puede ser infectada de pronto por otro tipo de enfermedades o de plagas. Bueno, vamos a hablar de los diferentes tipos de controles que existen para poder manejar esta plaga, comenzando por el control cultural. Obviamente el control cultural en cualquier tipo de cultivo, se va a basar en la manipulación de factores ambientales y obviamente prácticas agrícolas para reducir la población de las plagas o minimizar su daño dentro del cultivo. Para este tipo de cultivos específicos, el cultivo del tomate, pues se recomienda la rotación del cultivo, cambiar la ubicación de los cultivos en una temporada a otra. También es importante la plantación en épocas estratégicas, como hablamos ahorita. Digamos que como toda plaga tiene un ciclo de vida, va a haber una época del año que obviamente va a haber menos proliferación del perforador de fruto. Entonces, en esa época que se recomienda de pronto cultivarlo. El uso de variantes resistentes, ya hay muchísimas entidades que han hecho mejoramientos genéticos y han creado semillas mejoradas que suelen ser resistentes a este tipo de plagas, no del todo, pero pues sí tienen mejores resultados. Obviamente el monitoreo, hacer monitoreos constantes de algunas plantas infectadas y prevenir la infectación de otras plantas por medio del monitoreo también. Está el control de arbences, que vendría siendo el control de la maleza, evitar de pronto que la maleza
sea demasiado alta a tal nivel que compita con el rendimiento del cultivo, y el uso de trampas y de suelo adecuado para poder manejar de buena manera el cultivo. En cuanto a los controles biológicos, hablamos del uso de parasitoides, por ejemplo, están las avispas parasitoides, pueden ser utilizadas como un control de población para el perforador de fruta, el uso de nemátodos, el uso de hongos por lo menos. Obviamente todo esto debe ser acompañado por un monitoreo continuo para poder evaluar si el uso de este tipo de controles es eficiente para el manejo del perforador de frutos del tomate. Luego tenemos lo que son el control químico, que desde mi punto personal siento que sería la última opción que yo tendría o que tomaría, porque muchas veces el control químico es contraproducente, o sea, no genera los efectos esperados dentro del cultivo, y pues de esa manera muchas veces lo que hace es disminuir el rendimiento de este. Sin embargo, aquí tenemos una lista de algunos insecticidas que nos podrían ayudar a manejar un tema de infestación de esta plaga dentro del cultivo, siempre y cuando pues sea necesario, siempre y cuando se realice primeramente digamos un control cultural, se intente realizar un control biológico, que es muchísimo más eficiente. Se ha demostrado que los controles biológicos en los cultivos es mucho más eficiente, ya que no solamente da mejores resultados, sino que también evita la contaminación del medio ambiente, evita también, digamos que muchísimas veces este tipo de controles químicos no le permiten al fruto elevar su potencial a nivel productivo, se limitan simplemente a eliminar la plaga, y muchas veces pues ni siquiera eliminan el 100% de la plaga o no son lo suficientemente eficientes. Bueno, acá dejo las referencias bibliográficas que tomé para la realización de esta actividad. De antemano, muchas gracias por su tiempo, espero les haya gustado mi explicación y pues nos vemos en una próxima actividad.